Hola a todos, espero que estéis preparados para unas vacaciones de Semana Santa un poco peculiares, pero bueno, no hay que renunciar a las buenas costumbres y siempre para despejarse y cambiar de actividad es bueno viajar. Yo en este caso pues he conseguido un alquiler, he alquilado el balcón de mi casa pues para seguir haciendo vídeos y quizá mejor tumbarme en la noche y mirar la luna. En fin, menos da una piedra. El vídeo de hoy no es propiamente una clase, es un vídeo que la verdad tenía muchas ganas de hacer. Lo que voy a hacer básicamente es recomendaros un libro, pero antes de daros el título ni el autor del libro, pues directamente os voy a proponer lo siguiente. Quiero que penséis en estas dos imágenes y respondáis a las preguntas. Tenéis 10 segundos. Bien, ya han pasado los 10 segundos y me voy a atrever a intentar adivinar lo que ha pasado por vuestra cabeza. En el caso de la imagen de la mujer, esta que tenemos aquí, pues bueno, seguramente la respuesta os ha venido muy rápido. De hecho, probablemente ha venido tan rápido que hayáis pensado, hey, ¿esta pregunta tiene truco o es directamente así? Porque adivinar la emoción que está sintiendo esa mujer, pues es bien fácil. Seguramente todos habéis pensado algo parecido al enfado, al miedo o a una mezcla de ambos a la vez, en fin. Pero en el caso de la segunda imagen, de la multiplicación, pues seguramente todo ha ido de forma más lenta y diferente, y aquí me vais a permitir que tome el libro y que yo mismo le dé la palabra al autor, que ahora veremos que es Daniel Kahneman, para que describa qué es lo que ha podido pasar por vuestra mente. Inmediatamente se habrá dado cuenta de que se trata de una multiplicación y probablemente de que podría hacerla con papel y lápiz o mentalmente. Tiene algún vago conocimiento intuitivo del rango de posibles resultados. Nada le habría costado reconocer que, por ejemplo, 12.609 y 123 no son soluciones, pero hubiera necesitado más tiempo para estar seguro de que la respuesta no es 568. Si se atreve a hacer la multiplicación, habrá experimentado lo que es el pensamiento lento cuando se disponía a hacerlo en una serie de pasos. Primero, habría tomado de la memoria el programa cognitivo de multiplicación que aprendió en la escuela, y luego lo habría puesto en práctica. Hacer el cálculo es un agobio. Habría sentido la molestia de extraer mucho material de la memoria, pues necesita en cada paso saber por dónde y a dónde va, al tiempo que retiene cada resultado. El proceso es un trabajo mental, deliberado, esforzado y ordenado, un prototipo del pensamiento lento. El cálculo no es algo que sucede solo en la mente, también su cuerpo está implicado. Sus músculos se tensan, su presión sanguínea aumenta y sus pulsaciones también aumentan. Alguien que mire de cerca sus ojos mientras trata de llevar a cabo la operación observará que sus pupilas se dilatan, sus pupilas vuelven a contraerse al diámetro normal al terminar la tarea, cuando encuentra la solución, que por lo demás es 408, o cuando desiste. Bien, esto está justo al comienzo del libro, lo cual creo que es una manera desafiante de empezar. Si el libro fuera una clase, pues podríamos decir que el profesor ha empezado directamente, antes de decir ni siquiera su nombre, con preguntas difíciles o incluso mandando tareas. Y el profesor, que es decir, en este caso el escritor, no es otro que Daniel Kahneman, nacido en 1932 en Israel, psicólogo, catedrático de la Universidad de Princeton y premio Nobel de Economía. Algo curioso para un psicólogo, pero vamos a ver que muchas de sus conclusiones tienen una aplicación práctica en economía, sobre todo en una rama que últimamente, pues en fin, está muy en boga, que se llama economía conductual. El libro se llama Pensar deprisa, pensar despacio. Apareció en 2011, no es un libro reciente, pero creo que está destinado a convertirse en un clásico durante muchísimo tiempo, ¿vale? De hecho, lo podéis encontrar en ediciones en bolsillo como esta, a buen precio. Y sobre esto os quiero contar pues una anécdota personal. En principio yo no leí el libro en esta edición, lo leí en la primera edición que apareció en España, que bueno, era de pasta dura, más grande, más bonita. Pero la perdí de una forma curiosa porque, en fin, bajando del coche y ayudando a mis niños, que en ese momento pues tendrían 1 y 3 años más o menos, pues bueno, solté por un momento los libros encima del coche y los olvidé allí. Digo los libros porque no solo estaba este,
sino que también estaba Homicidio, de David Simon, el creador de la magnífica serie The Wire. Y bueno, en fin, se ve que estamos en una sociedad tan culta y tan ávida de lectura que aunque solo tardé unos minutos en darme cuenta y volver a bajar a la calle, pues los libros habían desaparecido y en fin, y nunca los volví a encontrar. Por eso luego me compré esta edición. Pero bueno, centrándonos en lo que importa, que es este gran libro de Daniel Kahneman, es un libro amplio, es un libro denso, pero es un libro fácil de leer y además es muy entretenido, ¿vale? Es de estos libros que son prácticamente la obra de una vida, ¿vale? Daniel Kahneman apenas tiene otras obras y las obras que tienen pues son de carácter más técnico y sobre todo son artículos en revistas científicas, ¿vale? Es un poco como La puerta del paraíso de Ghiberti, es alguien que, en fin, que te escribe un libro que tú sabes que ha puesto toda una vida en ello, ¿no? En este caso una vida de investigación. Y el propio Kahneman deja claro desde un principio que la obra pertenece prácticamente en un 50% a su colaborador y amigo Amos Tversky, que falleció prematuramente y no pudo recoger un premio Nobel de Economía que también se merecía, y esto pues lo reconoce muchísimas veces durante el libro el propio Daniel Kahneman. El libro nos presenta desde el principio dos personajes, como si fueran dos personajes de novela, a los que llamaremos Sistema 1 y Sistema 2. Kahneman nos aclara que estos son metáforas para hablar de, bueno, en fin, de diversas funciones, de diversas capacidades que tiene nuestro cerebro, ¿vale? El primero, es decir, el Sistema 1, es el que piensa deprisa, pensar deprisa, pensar despacio, es el título del libro, y se ocupa de tareas como esta. Percibe que un objeto está más lejos que otro, nos orienta hacia la fuente de un sonido repentino, detecta hostilidad en una voz, responde a 2 más 2 igual, conduce un coche por una calle vacía. Sin embargo, el Sistema 2, que es más lento y que tiende también a ser perezoso algunas veces, es el que se ocupa de tareas que hay que hacer con más concentración, que requieren una serie de pasos, en muchas ocasiones, como la multiplicación, como es el caso, por ejemplo, de resolver 17 por 14, caminar a un paso más rápido de lo que es natural, contar las veces que aparece la letra A en un texto, rellenar un impreso complejo, pues no sé, como un impreso de admisión en una universidad, o conducir por una ciudad que no conocemos. Este Sistema 2 realiza tareas pues que nos cansan, tareas en las que nos sentimos a veces agobiados, que nos gustaría a veces terminar rápido, y esto agota nuestra energía. Nuestra energía para activar este Sistema 2 no es infinita, y Kahneman lo ilustra muy bien contando cómo se realizó un determinado experimento de psicología que es muy curioso. Vosotros imaginad dos grupos de estudiantes, el grupo 1 y el grupo 2, y a cada uno de ellos se le dice que, bueno, pues que debe hacer, o que si le gustaría hacer, una prueba para demostrar su destreza matemática. Bien, al grupo 1 le ponen una prueba pues bastante sencilla, que en realidad hacen rápido y no requieren mucho esfuerzo, y al grupo 2 le ponen una prueba a mala idea, es decir, una prueba larga, una prueba con operaciones que tienen que realizar muchos pasos, y bien, en realidad a los investigadores les daba exactamente igual las habilidades matemáticas, no creo ni siquiera que corrigieran las pruebas, sino que la clave venía después de haber realizado la prueba, pues por haberse presentado voluntarios, los invitaban a pasar a un salón en donde, pues bueno, habían puesto, para ser amables, un poco de comida y bebida, ¿vale? Así para que charlaran un rato y pudieran, pues, tomar un aperitivo. Y entre esa comida, había comida de la que podríamos llamar comida sana, frutas y verduras, y también había comida de la que podríamos llamar, pues, comida basura, ¿vale? Aunque muy apetitosa muchas veces, como es el caso de patatas fritas o de dulces, etc. Bien, ¿adivináis qué grupo es el que pecó más? Es decir, el que se dejó llevar más por el ansia de comer comida basura. Pues efectivamente fue el grupo 2, es decir, el que había hecho la prueba difícil. Porque su sistema 2, es decir, su sistema lento, su sistema de realizar tareas con concentración, pues estaba agotado de la prueba y tenía menos energía para controlar, para encadenar al más intuitivo, al más glotón sistema 1, que se lanzó directamente a darse un premio pues, que consideraba en este caso pues, merecido. El gran tema del libro es mostrar cómo tomamos decisiones los seres humanos
¿Y qué es lo que nos hace fallar tan frecuentemente? ¿Cuáles son los sesgos? ¿Cuáles son los errores que más se repiten? Y muchos de ellos son sistemáticos y acaban por tener una clasificación clara y un nombre. Los humanos somos muy buenos para realizar ciertas tareas de forma innata, especialmente aquellas tareas que son como si vinieran preinstaladas en nuestro ordenador. Es decir, que de alguna forma la evolución ha hecho que, bueno, sean prácticamente innatas en nosotros. Sin embargo, con muchos aspectos del mundo moderno, sobre todo cuando hablamos de sistemas muy complejos, sistemas que implican números muy grandes, estadísticas, frecuencias, etcétera, pues la verdad es que somos bastante malos en ello. Y nuestra intuición falla, y lo mejor es que nos atengamos a métodos pues estrictos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo los pasos de una multiplicación. Si pensamos, por ejemplo, en las dos imágenes del comienzo, tanto la de la mujer como la de la multiplicación, fijaos que nosotros, los seres humanos, estamos en una situación que es inversa a la que estaría, por ejemplo, una máquina. Una máquina sería muy rápida, conocería de manera casi instantánea la multiplicación y, en fin, y con un programa bastante simple, que solo haría falta unas cuantas líneas de programación y que en realidad ya existe desde hace décadas. Hay calculadoras pues que te lo hacen. Y sin embargo, solo de manera bastante reciente han aparecido inteligencias artificiales muy complejas que pueden adivinar, y aún así siguen siendo peores que los seres humanos, por la emoción que se está transmitiendo en una determinada foto, ¿vale? Pues analizando la forma de la boca, cómo están los ojos, etcétera, etcétera. Bien, el estudio de cómo toma decisiones el ser humano acaba siendo también fundamental para la economía. En la economía clásica se parte de una ficción que es la del Homo economicus, que en el libro, por ejemplo, Daniel Kahneman los denomina econos, ¿vale? Que serían aquellos individuos que siempre, de manera racional y con todos los datos delante, pues intentan maximizar sus beneficios e intentan reducir sus pérdidas, ¿vale? Siempre buscarían pues el camino mejor desde un punto de vista económico. Pero sin embargo, el Homo sapiens real es muy diferente al Homo economicus, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo del libro, Kahneman nos advierte de un fenómeno que se llama la aversión a la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para los seres humanos no hay una simetría exacta entre ganar y perder. Pensemos, por ejemplo, en el dinero. Es decir, el placer, o podríamos decir el gusto, por ganar 1000 euros, en realidad es varias veces inferior al disgusto, al enfado por perder 1000 euros. Y eso puede alterar muchas de nuestras decisiones. Pero también hay otras muchas falacias, muchos otros ecos, como es la falacia de los costes irrecuperables. Y esa no solo afecta a la economía, afecta a todos los aspectos de la vida. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que ha invertido 50 millones en un proyecto que luego pues se ve que no era tan buen proyecto como parecía al principio, y que haría falta invertir 60 millones más para intentar que aquello salga a flote, ¿vale? Que en fin, que empiece a dar beneficios si es que los da. Pues es bastante probable que la empresa se vea atrapada en ese proyecto y ponga los 60 millones, porque en realidad está obsesionada con que los primeros 50 millones no hayan sido en vano, no sean, digamos, un coste desperdiciado, cuando en realidad es probable que a lo mejor hubiera sido más rentable que esos 60 millones los hubiera invertido en un proyecto nuevo, mucho más prometedor, y olvidarse y dar por perdidos los 50 millones. Pero a los seres humanos nos cuesta mucho eso, nos cuesta dar por perdido algo en lo que hemos invertido dinero, pero no solo dinero, sino también tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, una persona puede estar atrapada en una relación extremadamente negativa simplemente porque está sufriendo precisamente esta falacia de los costes irrecuperables, cuando quizás a lo mejor pues, convendría pues, cortar por lo sano. Bien, por último, os quiero hablar de la forma divertida y muy útil que tiene Kahneman de acabar con cada uno de los capítulos, ya que al final de cada uno de los capítulos incluye unas frases que él llama las frases que se pronuncian junto a la máquina del agua, el dispensador del agua, o junto a la máquina del café, que se imagina como unos compañeros de trabajo en una oficina que en frases que parecen espontáneas de la vida cotidiana aplican los conceptos de este capítulo. Por ejemplo, hablando precisamente de la falacia de los costes irrecuperables, pues por ejemplo una frase del tipo: Juan está empeñado en seguir invirtiendo tiempo en ese proyecto fracasado, no se da cuenta de que está atrapado en una falacia de costes irrecuperables.
Bien, la verdad que es que resulta un resumen muy bueno de los temas, ¿vale? En fin, os recomiendo muchísimo la lectura de este libro. Probablemente es el libro que en los últimos años a mí me ha marcado más, ¿vale? Constantemente al leer noticias o al ver simplemente, en fin, hechos que ocurren en mi entorno inmediato, pues muchas veces se despierta en mí la bombilla y digo, ¡ay! Esto es uno de los conceptos de Kahneman, ¿vale? Aquí lo estoy viendo, o incluso aplicado a mí mismo, ¿no? Digo, en fin, no estaré cayendo en uno de esos secos, en una de esas falacias que ha explicado Kahneman. Y bueno, la verdad que, aunque a veces en realidad eso no soluciona el problema, pero uno se siente bien, ¿no? De poder comprenderlo, al menos de tener un nombre para ello, ¿vale? Bien, y si queréis más lecturas recomendadas para esta cuarentena o para cualquier momento en que estéis viendo el vídeo, os recomiendo este magnífico canal que se llama Compartiendo Historias, en donde encontraréis pues magníficas reseñas de diversas obras literarias, por ejemplo de ciencia ficción o por ejemplo de novela negra. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo y os animo a suscribiros para no perderos ninguna de estas recomendaciones, ¿vale? Encontraréis ahí buenas lecturas. Y bueno, y sin nada más que decir, pues termino este libro sobre la obra de Daniel Kahneman, Pensar deprisa, pensar despacio. Y bueno, me pongo las gafas como siempre y me despido. Hasta la próxima.